Primero hay que ver el país. El país, políticamente hablando, estaba prácticamente alejado de todo proceso democrático. Los militares habían controlado el poder desde 1931. Teníamos dos problemas. Uno, los militares que controlaban el poder, y dos, el problema de que la oposición era siempre acusada de comunista. Entonces teníamos esos dos problemas que resolver. Los partidos de oposición, todos los partidos de oposición que surgían antes de que surgiera la democracia cristiana, todos esos partidos, después de fracasar, de no haber llegado su líder, ya sea civil o militar, al poder, al no llegar al poder, se deshacía el partido. Entonces había que democratizar el país, era nuestra idea fundamental. ¿Y cómo hacerlo? Teníamos que buscar un partido ideológico, mundial, que nos pudiera respaldar, pero también que nos pudiera ayudar a quitarnos el mote de comunista. Y nos pareció una buena idea en ese tiempo que, llamándonos demócratas cristianos, no nos iban a acusar de comunistas. Era un poco esos dos problemas que teníamos que resolver. Y así iniciamos nosotros la idea esta, pero no teníamos información. Entonces yo, que en ese tiempo trabajaba en turismo, mandé una carta a toda América Latina sin saber a dónde había partidos demócratas cristianos y dónde no había partidos demócratas cristianos. Y en esa carta solo ponía en el sobre Partido Demócrata Cristiano, Santiago, Chile; Partido Demócrata Cristiano, Lima, Perú; Partido Demócrata Cristiano, México, Distrito Federal. Así mandé la carta y recibimos, después de varios meses, allá como en agosto del año que estamos celebrando, recibí 3 libros que eran discursos de Eduardo Frei Montalvo de Chile, discursos de Radomiro Tomic, discursos de Cornejo Chávez del Perú y discursos de Rafael Caldera de Venezuela. Tomando los discursos de todos ellos, empecé a extractar en un tarjetero el pensamiento de estas personas en sus discursos, pero además teníamos que elaborar unos estatutos, y con los estatutos me fui al Consejo Central de Elecciones, y en el Consejo Central de Elecciones me dieron los estatutos del Partido Acción Renovadora, los estatutos del Partido Revolucionario de Unificación Democrática, el PRUD, de la época de Osorio, y de un partido que se llamaba Demócrata, que ahí aparecía, en ese Partido Demócrata, que no funcionó después, pero ahí aparecía Roberto Lara Velado, curiosamente, en ese partido. Entonces agarré los estatutos de los 3 partidos que me había dado el Consejo Central de Elecciones y hice otro tarjetero para lograr tener en ese momento la suficiente información para los estatutos y para la carta de principios y objetivos del partido. Una vez elaborado eso, nosotros, yo pues trabajaba en turismo, les dije al principio, tuve un viaje a México, llego a México y en el diario Excelsior veo una invitación de un tal Emilio Máspero. Y yo dije, ¿quién será este Emilio Máspero? Pero un obrero que va a hablar del social cristianismo en el movimiento obrero en México. Entonces tomé un taxi inmediatamente, me voy allá donde iba a hacer la reunión y escuché a Emilio Máspero, que resultó ser el dirigente principal de
los obreros católicos y de los obreros del movimiento obrero de la CLAT. Entonces allí empecé a ahondar un poco más. Posteriormente regreso a El Salvador y andando en carro iba por ahí cerca de Catedral cuando oigo un discurso en el carro, fogoso, y dije, ¿quién estará hablando? Y al final decía, acaban de escuchar ustedes al secretario general de la CLAT, Emilio Máspero. Y yo andaba por ahí por Catedral, inmediatamente di la vuelta y me estacioné ahí cerca de Catedral, donde estaba la YSAX, la radio católica, donde estaba hablando en ese momento Emilio Máspero. Entonces lo fui a buscar, lo invité a la reunión del grupo nuestro, llevé mi grabadora, que eran un poquito grandes en aquel tiempo, una mi grabadora y 5 rollos, y más bien 5 horas que habló él, no me recuerdo cuántos había en cada rollo. Entonces él fue con nosotros y grabó todo lo que le preguntamos. Una vez que grabó todo lo que le preguntamos, nosotros teníamos ya una información suficiente para completar la carta de principios y la carta de objetivos, y luego tuvimos una reunión ya para elegir un comité organizador del partido. El comité organizador del partido se nombró a 8 personas, que fueron, aquí lo tengo en mi libro, así es que en el orden que se lo voy a leer, don Guillermo Hugo, ingeniero León Enrique Cuellar, doctor José Ítalo de Matei, doctor Abraham Rodríguez Hijo, ingeniero José Napoleón Duarte, doctor Juan Ricardo Ramírez Rauda, doctor Roberto Lara Velado y su servidor Julio Adolfo Rey Prendes, que era yo el más joven de todos estos, tal vez por eso estoy todavía aquí. Procedimos a aprobar la carta de principios en base a mi tarjetero, los estatutos, por supuesto, ya era todo un grupo fuerte el que estábamos reuniendo, nos reuníamos en un hotel que se llamaba Hotel Internacional, que era un hotel viejo, que estaba en el centro. Ahí en estas reuniones aprobamos el color de la bandera, el verde, aprobamos el símbolo, el pescadito, y aprobamos el lema que era por la justicia social dentro de un régimen de auténtica democracia. A partir de ahí, nosotros fundamos el partido el 25 de noviembre y ¿cómo se llama? El Consejo Central de Elecciones lo aprobó el 30 de noviembre. Así es que, por supuesto que aquí quedan un montón de cosas que hay que leerlas para que todos conozcan el origen y la lucha de la formación del Partido Demócrata Cristiano. Muchas gracias.